Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este su programa 2000 años después. Después de una pequeña ausencia por inicio de la nueva temporada y las fiestas de fin de año, volvemos con nuevos bríos en este 2023 para tener diferentes temas sobre nuestra iglesia y nuestra fe. Hoy tenemos un invitado muy especial que vamos a hablar acerca de comunicación en el Evangelio. Pero antes de presentárselo, quería conversar un poco acerca de lo que siempre hablamos sobre FTV. Recordemos que FTV, para poder continuar, requiere de cada uno de nosotros, dado que no es un canal con fines de lucro, sino para la evangelización. Es el canal de la iglesia y requiere de nosotros algunos pequeños aspectos. Uno, recordemos, siempre ver el canal, porque si no vemos el canal no podemos conocer el bien que hace y no vamos a amar esta obra, porque nadie ama lo que no conoce. Segundo, importante para nuestra vida personal, familiar, particular, el mundo, la iglesia y este canal, la oración indispensable. Siempre recuérdenos en sus oraciones personales, grupales, cuando va a la Santa Misa, recuerde orar por esta obra. Y finalmente, importante para cada uno de nosotros es saber de que, igual que usted y que yo, tenemos necesidades de los bienes materiales, la comida, necesitamos pagar la casa, necesitamos pagar el combustible, tantas cosas. FTV igual. FTV es un canal pequeño, pero aún así tiene gastos. Tiene que pagar, solventar la energía eléctrica, la comunicación, el agua, tiene que pagar los salarios, mantenimiento de la infraestructura, equipo. ¿Y cómo usted puede contribuir a que FTV pueda lograr sus metas? Bueno, recuerde que nosotros, como no tenemos fines de lucro, el interés fundamental es tener los bienes necesarios para poder transmitir el Evangelio. Así que usted puede colaborar de varias formas. Recuerde que a través de las tarjetas Visa, Clave o Mastercard, o también a través de las cuentas en 3 bancos muy concretos. El Banco Nacional, que tiene sucursales a lo largo y ancho de todo el país, sobre todo en las cabeceras de provincia. Tenemos el Global Bank y también tenemos el Banco General. Puede hacerlo a través de ir directamente al banco a hacer su donación o también a través de la famosa banca en línea. Y finalmente, lo que le gusta aquí a los muchachos aquí del canal, ¿no? El Yapi. Que el Yapi siempre anda diciendo, pásame un Yapi, pásame. Mis hijos me dicen a mí que le pase un Yapi. Eso es fácil. A veces estoy acá y me dicen que están en un lugar X que necesita que les mande dinero. Eso para mí en lo particular es extraordinario. Y FTV no es lo contrario. FTV también tiene, a través de esta aplicación Yapi, usted puede donar desde $1 en adelante, lo que usted puede hacer. Simplemente tiene que buscar en el directorio, no a través de un número de teléfono como acostumbramos, sino en el directorio de Yapi, FTV05. A través de FTV05 usted puede entonces efectivamente donarle a FTV y siempre recuerde, lo importante no es el tamaño de la donación, sino el corazón con que uno lo da. A veces muchas personas se privan de no donar porque no puede dar $1. Algunas personas dirán $1, si $1 uno le da, se lo da al que le cuida el carro, al que le lleva los paquetes. $1 uno lo da a cualquiera. Sin embargo, si usted se pone a pensar, si usted da $1 y muchos más dan $1, con eso podríamos solventar muchos gastos. Y bueno, ya basta de estar hablando de tantas estas cosas, sino que vamos a presentar a nuestro invitado. Hoy tenemos el honor de que esté aquí en FTV y en nuestro programa 2000 años después, el padre Oriel Concepción, que es el director de programación de Radio María. ¿Cómo está, padre? Bienvenido. Gracias, Roquel, gracias, amables televidentes. Un saludo cordial y nuestras bendiciones para todos ustedes que están siempre apoyando en la audiencia, apoyando con la oración y con el aporte económico a este proyecto de la iglesia de evangelización a través de la televisión. Así que gracias también por la invitación. Bueno, yo quiero hacer una aclaración porque usted sabe, padre, que donde hay seres humanos siempre hay algún morbo. Yo no vamos a hablar como dice... Claro. Esto deja en claro de que aquí en los canales católicos o en los medios católicos no estamos compitiendo, no estamos... ¿Qué hace el padre Oriel ahí de Radio María en FTV? ¿Podrías aclararnos un poco al respecto? Claro, Radio María es un medio de comunicación, un instrumento de la nueva evangelización al servicio de la misión. Y también, aunque no estamos, digamos, en lo que se llama en AP Media, en la arquidiócesis, como lo es Radio Hogar, Panorama Católico, Fe TV, somos aliados en la misión, es decir, somos también instrumentos, canales a través de los cuales esa palabra con mayúscula llega a todos ustedes. Y que somos hermanos, somos
aliados en la tarea, en la misión. Lo importante es que no importa si es por Radio María, por FETV, por el canal de aquí de la Misericordia, por Radio Garo, los Panorama Católico, lo importante es que la palabra de Dios llegue no solamente a la parte geográfica de Panamá y más allá, sino también que llegue, y lo más importante, acá al corazón de los oyentes. Muy bien, padre. Mire, quisiera, porque efectivamente hay personas que no lo conocen, entonces quisiera que empezara presentándose un poco quién es el padre Oriel Concepción. Bueno, yo soy un mortal, un ser humano como muy corriente que nací hace ya 46 años en una pequeña población. Bueno, yo nací en el hospital de Cañazas, San Francisco Javier de Cañazas, pero soy de un pueblito pequeño, se llama Llano Grande, del corregimiento de San Marcelo, del distrito de Cañazas, de la provincia de Veraguas, de la República de Panamá. Y como está el fondo del continente americano también, que a veces la gente dice, padre, usted es panameño, ¿usted dónde vive? Entonces yo soy de la diócesis de Santiago de Veraguas y bueno, mi papá, vive mi papá Felipe Concepción, Teodolina Martínez, mi mamá. Tengo 3 hermanos, además somos 4, Abilio, Hernán e Iván, somos 4 hermanos. También tengo en la casa de mis padres, está también una tía mayor también. Y bueno, tengo 14 años de sacerdote, ser sacerdote, y bueno, he hecho pastoral, misión en muchos lugares, sobre todo en Veraguas, en la diócesis de Santiago de Veraguas. He tenido yo digo la bendición, porque imagínense que antes cuando yo estaba por la comarca, la gente decía, padre, ¿usted se porta mal? Y yo decía, ¿pero por qué usted piensa que yo me porto mal? Digo, no, porque usted siempre está por allá, lo tienen metido, abandonado por allá por esas misiones, o es que el obispo lo quiere, pero lejos, no sé qué. Entonces, no, a veces la gente piensa que pues, la misión es donde la iglesia lo necesita a uno. Y uno también tiene que llevar esa palabra. Entonces, yo tengo acá en Panamá, desde el 2017, estuve de formador en el seminario y luego entonces, como lo menciona, director de Radio María Panamá desde el 4 de mayo del 2020. Estamos acá. Entonces, básicamente, en el camino iremos de repente apuntando algunas cosas, pero en general ese es Oriel Concepción Martínez. Gracias, padre Oriel. Es como un poco la broma que algunos extranjeros no entienden. Es que tenemos la provincia de Panamá y el país es Panamá. Entonces hay gente que utiliza, ¿usted es panameño? Y dice, no, yo soy veragüense. Sí. Pero es porque la gente entiende que es la provincia. Pero bueno, lo importante, padre, que quisiera que también nos contara un poco cómo un joven de la campiña, trabajando con su papá, cómo surge esa vocación o ese llamado que Dios al sacerdocio. Yo siento que Dios siempre llama, pero el que se hace el difícil, se hace a veces el exquisito, a veces el que mira para otro lado y no quiere seguir al Señor, somos nosotros. Porque yo no tengo, digamos, memoria de que estaba pequeño, niño, ya yo quería ser sacerdote. No es mi caso, no. Porque a veces cuando uno conversa con los compañeros en el seminario o ya los sacerdotes, siempre uno dice, oye, ¿cómo fue esa llamada tuya? Dice, no, yo desde pequeñito yo sentía esa llamada y yo quise ser sacerdote e incluso hasta la misa celebraba. Mi mamá tuvo que comprarme o qué sé yo, ponerme una mesita ahí con esos vasitos de Fons, la parte de abajo la cortaba. Esa era la hostia grande de los niños, ¿no? Yo no tuve esa, pero sí era mi familia. Yo aprendí a rezar con mi papá y mi mamá. Rústicamente, pues de su sencillez, pues no son personas que tienen estudios formales, sino que los estudios, digamos, de ahí, pues de aprendidos en familia, del valor de la oración, del trabajo, del respeto y tantos otros valores, sobre todo el trabajo y bueno, la vida espiritual, el temor de Dios. Y en ese tiempo de la parroquia, nuestras casas son como, ahora en carro sería como media hora, básicamente, pero antes no entraba vehículo y era casi 4 horas caminando o 5 para ir a la misa dominical. Entonces, cuando uno decía, bueno, vamos a la misa, o cuando veíamos al sacerdote que venía, a veces a pie,
todo lleno de barro, de lodo, sucio, o a caballo, o a veces cuando se podía en el carro doble tracción. Yo sí recuerdo que un padre dijo, venía cansado y dice, bueno, ojalá fuéramos más sacerdotes en la parroquia, porque así, bueno, yo llego, celebro aquí, conversamos más, confieso, porque ahora tengo otro compromiso allá y tengo que irme porque no hay otro que cubra ese compromiso. Entonces, eso no es conmigo, pues, pero si eso iba quedando, ahí va quedando. Cuando estaba en la charla, en la etapa de la primera comunión, tuvimos una experiencia que íbamos por todas las casas de la comunidad con una imagencita de la Virgen María, pequeña, y rezábamos el rosario, pues íbamos por ahí, entonces, y estábamos en ese ambiente, pero no había todavía un deseo de ser sacerdotes. Como que yo no recuerdo tengo memoria de ello, nada, ¿no? E incluso yo salí de 12 años de la primaria y yo no quise seguir estudiando, yo quería trabajar en la agricultura. Mi papá todos los años iba a los ingenios a cortar caña, es decir, a los colonos. Y yo llorándole a mi papá que también quería ir. No, usted está muy chiquito, ese trabajo es muy duro, todavía usted es un niño, usted no puede ir. Pero que va, yo le pegué ahí, me pegué hasta que papá me dijo que sí. Y en el primer año me fui con él y ya después me iba solo, siendo menor de edad. Y no era porque mi papá, mi mamá, la familia me obligaba a trabajar porque tiene que trabajar y duro, sino que a mí me gustaba trabajar. Es decir, uno adolescente, niño todavía, 12, 13, 14 años, cuando después de los largos trabajos de sol, a veces en el verano resulta que llueve, y entonces cuando estaba la lluvia por allá, uno no tenía una casa donde quedarse, sino era bajo los árboles, ahí dormíamos, ahí formábamos nuestra ranchería, nuestra cosa con plástico, y ahí dormíamos y teníamos la ropa, ahí cocinábamos, ahí. Entonces el carro para llenarlo de caña llegaba a la hora que le daba la gana al chofer, llegaba a la media mañana, llegaba al mediodía, 3 de la tarde, 8 de la noche, 2 de la mañana, 5 de la mañana, y a esa hora había que levantarse. Entonces, desde ahí uno va como forjando el trabajo, forjando el espíritu, la voluntad. Y bueno, no fue hasta 17 años tenía en ese momento cuando tuve la oportunidad de estudiar, entrar al primer año del ciclo. Entonces ahí fue donde un internado parroquial, la parroquia tenía un internado para muchachos de los campos con ganas de estudiar, con buen promedio, y bueno, que no tuvieran la facilidad de pagar una mensualidad o alquilado o en el internado del colegio. Y ahí entonces ayudando al padre, en ese tiempo era el párroco, ahora Monseñor Audilio Aguilar, él era el párroco. Así que en ese ambiente, ahí fue donde fui como sintiendo como esa llamada a la vocación, y ahí entonces fui yo preguntando entonces. Le pregunté al padre Audilio, que era el párroco, después le pregunté al padre David González, como que tenía esa inquietud vocacional. Por ahí va encaminándose la cosa, ¿no? Interesante, padre, le agradezco mucho haber compartido y siempre le doy las gracias a las personas que comparten su vida, porque eso es algo muy íntimo, muy privado, que la gente no tiene por qué compartir. Las personas oyen testimonio y dicen, bueno, eso es privado, y la persona si quiere no cuenta nada y tiene todo el derecho. Así que es un don que nos regalan cada vez que cuentan algo de su vida. Vamos a hacer una pausa y después continuamos. Quiero preguntarle al padre en el segundo bloque acerca de otro llamado que recibió más adelante con respecto a las comunicaciones. No se vayan, quédense aquí en FETV, el canal de la misericordia. Muy bien, hermanos, estamos en el segundo bloque de su programa 2000 años después. Estamos conversando con el padre Oriel Concepción, sacerdote, director de programación de Radio María Panamá. Estuvimos hablando acerca un poco de su vida
su vocación, su vida, quién es él. Ahora quería preguntarle un poco más, padre, acerca de que tengo entendido que tuvo otro llamado, que es a las comunicaciones, al estudio. ¿Cómo fue eso? Cuéntenos cómo surge ese interés en usted en la comunicación. Bueno, desde pequeño a mí siempre me gustaba escuchar radio, sobre todo radio, cualquier radio, porque claro, ahora todavía las radios, pues no había una promoción de la radio, sino que escuchábamos la radio de la diócesis, Radio Veraguas, que también, bueno, colaboramos con Radio María, Radio Veraguas, PTV, y siempre me llamaba la atención la gente que locutaba, ¿no? La gente que animaba las cantaderas, las fiestas, sí, las cosas, y uno me llamaba la atención, digo, mire, eso parece interesante, por ahí me fui como que, digo, a mí me gustaría como pues, utilizar ese recurso que ellos tienen para hablar, pues, porque a veces no era que era tímido, pero a veces, bueno, uno quería, como tenía esa aspiración pues, de la comunicación. Y siempre estuve eso, porque después de que entré al seminario, ese proceso, siempre me gustaba escribir. Yo escribía cuando estaba pequeño, pequeños poemas, décimas, así, pero no para las demás personas, sino como para nuestra propia cosecha, pues para ir practicando una décima, un poema, una poesía. Entonces, esa parte escrita también me gustaba. Entonces, cuando en ese tiempo entré al seminario menor en Santiago, San Liborio, el seminario San Liborio, los seminaristas tenían un programa en Radio Veraguas, Cantemos al Señor. Ese programa, Cantemos al Señor, era las 8:30 de la mañana, que preparaba a la audiencia para la misa presidida por el obispo, por la emisora. Entonces, ahí todo el tiempo que estuve, 3 años ahí en Radio Veraguas, estuve involucrado con la emisora. Pues ya ahí tenía como, ya me fui familiarizando con el medio, con el micrófono, con las otras cosas, y también con Panorama Católico. Yo fui, bueno, diré casi como 15 años, escribía siempre para Panorama Católico, noticias, algún reportaje, algo siempre, y de ahí, pues, ¿no? Entonces ya, pero era así de manera informal, ¿no? Pero ya en el 2017 fue entonces que vine acá a Panamá como formador y empecé entonces a estudiar de manera formal la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, pues ya con las técnicas, con los conocimientos generales. No es una carrera, digamos, que se enfoca en una sola, digamos, especialización, sino que abarca todo el abanico de comunicación. Y entonces ahí, luego, pues, de comunicación, hice algunas prácticas en medios comerciales y también después hice práctica también en Radio María, estuve ahí. Entonces ya adquirí, pues, digamos, la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Bueno, padre, entonces ya entrando en materia, una vez de haberlo presentado, la comunicación específicamente del Evangelio. Sabíamos que en un principio había comunicación persona a persona. Después San Pablo en la Biblia nos habla de que se reunían en las casas con personas. De hecho, uno se durmió, debe ser que estaba cansado, aburrido, no sé, si se cayó y se mató, hombre. Entonces todo eso nos narra la Biblia, de esas reuniones que hacía Pablo. Pero después vamos a dar un salto, como digo yo, en el tiempo, y empiezan a surgir medios para llevar el Evangelio, y la iglesia tiene esa inquietud. Entonces, ¿podría hacernos a grosso modo cuál es su visión del papel de estos medios en la evangelización? Sí, todo medio es una herramienta, es un canal, aprovecharlo para que esa palabra llegue, ¿no? Para que tenga como más facilidad. Haciendo un salto nuevamente hacia atrás, podemos ver, ¿no? Que persona a persona, las cartas que se han perdido mucho, incluso las cartas se utilizaban para muchas cosas, para enamorarse. ¿A cuántos de los televidentes no lo enamoraron con una cartica de amor, con flechita y corazoncitos? En la escuela todavía se hacía, sí, y con papelitos, le tiraba papelitos con mensajitos y cosas así. Pero sí, con el Concilio Vaticano II, en el documento Intermirífica de las cosas maravillosas, incluso antes siempre se estaba hablando de los medios de comunicación como al servicio de la evangelización. Y desde entonces, todos los años se saca el departamento un mensaje para la Jornada de las Comunicaciones Sociales. Y claro, ahí va cada vez surgiendo la radio, la televisión, ahora, bueno, el Internet, y junto con el Internet, las redes sociales, los canales de comunicación,
el YouTube, el Facebook, el Instagram, el Twitter, otras tantas aplicaciones, pero la clave yo siento que está no solamente en usarlo, sino saberlo usar correctamente. Y también saber que mucha gente sí usa esos medios de comunicación, o más que medios, yo diría canales de comunicación, porque un medio de comunicación se logra de repente regular, pero los otros medios o los otros canales, todo el mundo sube lo que le da la gana, ¿no? Pues no hay nadie, una ley que lo regule, así digamos directamente. Entonces, lo que yo pienso respecto de eso, sí son aliados y son herramientas, pero lo que nos falta a mi criterio es, digamos como iglesia, organizarnos para hacer un buen uso de esas redes. Porque yo lo pude percibir en la plena pandemia y la cuarentena. Todos empezamos a transmitir lo mismo, ¿no? Y empezaron a transmitir por la misa, por el Facebook, por el YouTube, y mucha gente, muchas parroquias a la misma hora transmitía lo mismo. La Eucaristía y eso. Si nos hubiésemos organizado, digamos, bueno, vamos a FTV va a transmitir la misa y vamos a unirnos de repente a la señal de FTV y así, ¿no? Pero los canales de comunicación son herramientas de mucho valor que nosotros como iglesia tenemos y debemos utilizar, pero saberla usar correctamente. Saber tener, porque también hay muchas de las cuales son incluso sin filtro, pues nadie tiene control sobre ellas. Y a veces puede ser utilizada en nuestra contra, como dice, todo lo que diga sea utilizado en su contra. Ellas pueden incluso jugarnos una mala pasada, ¿no? Pero siempre y cuando pues, no olvidarnos de los medios tradicionales. La radio nunca se va, para mi concepto, pues, la radio no la destruyó la televisión cuando apareció. Él decía, wow, la televisión ahora, no, la radio está ahí, porque allá donde de repente no tiene la señal de una televisión, allá un señor donde no hay señal de celular, allá hay una persona que tiene un radio y en la ciudad incluso, y en el vehículo. Es decir, las redes sociales en general tienen un público que es quien tiene internet, quien tiene data, quien tiene estas otras cosas, que puede tener acceso a esos medios como herramienta de la comunicación y sobre todo del Evangelio. Padre, hay otra pregunta que quisiera hacerle. Fíjense un fenómeno que yo percibo y yo quiero ver cuál es su impresión al respecto. Pareciera que nos hemos volcado tanto a las famosas redes. Recuerdo que antes era la página web, era el medio, después las redes y tal vez un poco estos medios, que hemos olvidado tal vez la evangelización persona a persona o de grupos pequeños. Yo creo que a veces lo hemos dejado de lado, ese aspecto importante de la evangelización que también tiene un valor. Claro, porque San Pablo VI decía, ¿no?, que el mundo escucha a los maestros, pero, digamos, sigue a los testigos. Pues como decir, de otra manera, la palabra pueda que convenza, mueva, pero el testimonio arrastra, ¿no? Entonces, el mayor medio de comunicación del Evangelio es nuestra propia vida, ¿no? Porque es bonito pararse frente a la televisión, frente a un canal de televisión, detrás de un usuario, detrás de un medio, pero de repente uno acá todo bonito, que todo chévere, que la palabra, que esto, que aquello, pero estamos en un medio secular, de repente en el trabajo, en la calle. A veces vamos en el carro, ¿no? Vamos en el carro y somos creyentes, católicos, somos cristianos en general, pero nos falta tolerancia, por ejemplo. Entonces, siempre es necesario que los medios de comunicación no sustituyan esa relación persona a persona. Porque a veces somos unos grandes conocidos e incluso héroes, y ahora se habla mucho de gente que motiva a otros, gente motivadores. Son héroes para los desconocidos y desconocidos para la gente que tiene a su lado, su familia, los grupos pastorales, los miembros de la parroquia y eso. Entonces, ese es un fenómeno, pues querer a veces ocultarnos de la familia o estar encerrados allá en nuestro cuarto y tener en las redes sociales más de 30.000 seguidores, por ejemplo, que no conozco ni el 10% físicamente. Entonces es importante que esa parte persona a persona no la podamos, digamos, no la reemplacemos por la parte de la virtualidad. Padre, yo de hecho tengo una anécdota
poco triste eso. Hace unos años conocimos a un famoso motivador de televisión y se suicidó. Entonces, eso es un ejemplo de una persona que podría estar ayudando a otros a supuestamente levantar el ánimo, pero él mismo estaba en una crisis y terminó suicidándose. Fue una situación lamentable. Padre, entonces, ¿qué usted recomienda, por ejemplo, para una persona que tenga inquietudes de que yo quiero comunicar el Evangelio, pero no sé cómo? ¿Qué cosa usted le podría, digamos, un muchacho que nos puede estar viendo, o una persona de edad también, porque a toda edad se puede empezar, que quisiera empezar, ¿qué usted le recomendaría? Bueno, primero es en nuestra vida, ¿no? Con nuestro testimonio, no solamente llevar la Biblia debajo del brazo, no solamente hablar, pararse, sino mucha gente predica el Evangelio con su silencio. Cuando uno, por ejemplo, uno quiere ir a evangelizar allá a África, se quiere ir a África, la Amazonía, pero no ha ido ni a San Miguelito, no ha ido ni ahí a Chorrillo, no ha ido de repente ni allá a Bocas del Toro o Darién. Entonces, a veces uno quiere hacer grandes cosas, pero uno puede empezar primero por uno mismo, ¿no? Primero, el Papa de feliz memoria, que en paz descanse, Papa Benedicto XVI, de Eucaritas ha hablado de eso, que la fe o nuestra vida cristiana empieza a partir de un encuentro con Cristo. Es decir, si uno no tiene un encuentro con Cristo, el gran comunicador, que le llamo a él el gran comunicador, que imagínense que movía masas y no tenía micrófono y no tenía nada de esas tecnologías que tenemos ahora y le llegaba a tanta gente. Entonces, primero es eso, tener el encuentro con Cristo personalmente, es decir, que yo me encontré con Él. O sea, cuando uno tiene un encuentro con alguien de verdad, entonces imposible en adelante seguir igual, ¿no? Él cambia nuestra vida. Entonces, y bueno, si tiene la oportunidad con su testimonio, o si hay gente que tiene una cuenta en alguna red social o tiene un programa, algo, bueno, desde ese lugar también él puede llevar adelante la palabra, pero no con grandes discursos, no con grandes cosas de mucho tiempo, sino a veces gente que publica una foto con una frase, una pequeña motivación, y eso nos ayuda a todos, pero que al final, cuando nos conozcan personalmente, no, digamos, no nos defraudemos cuando conocemos a la persona, porque a veces, como digo, a veces somos tan hipócritas que la risa solamente para el selfie, ¿no? Se ve la selfie y después ya todo es amargura, ¿no? Yo siempre en el programa a veces digo que hay gente que a veces desayuna, almuerzo, cena con alacranes. O sea, la alegría es el mejor medio para llevar el Evangelio. Muy bien, padre, tenemos que lamentablemente terminar este bloque, y en el segundo bloque quisiéramos conversar de dos aspectos, que creo que muchas veces, uno son los números. A veces que la gente, usted habla de 30,000 seguidores, hay gente que tiene 3. Entonces vamos a hablar de qué tan importantes son esos los números. Y otra cosa que quiero hablar es de los peligros que puede haber también en esos canales de comunicación, como nos enseñó. Muy bien, continuamos después de esta pausa. Muy bien, hermanos, estamos en este último bloque de este programa 2000 años después y vamos a tratar de sacarle todo el jugo que podamos al tiempo que nos queda. Padre, los números. Alguien tiene una cuenta en Twitter y uno espera ilusionado 200,000 seguidores. Cuando viene 3, 4 personas dicen, no, hombre, yo voy a cerrar este canal, no voy a hacer. ¿Qué tal importantes son los números? Los números de repente desde el punto de vista visual llama la atención, ¿no? Pero estadísticamente hablando, a veces de toda la cantidad que tiene de seguidores, si llega de repente una interacción entre el 10%, digamos, wow, tenemos grandes interacciones, ¿no?
o al menos que el contenido que publiquemos sea un contenido de repente de otra línea, una chica que tiene un cuerpo y lo enseña, entonces hay que ver qué tipo de producto estamos vendiendo o cómo estamos publicando y quiénes son los que nos están siguiendo, si realmente son gente real y a veces son usuarios de que no son reales, pues entonces a veces la gente en la discusión está discutiendo con un robot, está discutiendo con alguien, un usuario falso, etcétera. Pero los números, si hay una interacción, si hay, diríamos, cuento con esa población, diríamos que es importante y es necesario y uno mantiene la comunicación con esa población. Pero hay gente que no, simplemente le compra seguidores, hay muchas formas de tener mucha gente ahí en sus cuentas, pero la interacción es muy baja, ¿no? A veces uno lo sorprende. Yo a veces tengo programas en vivo en la noche y son muchos seguidores y de repente uno va y viene 300, 200 personas que uno dice, cuando están así, bueno, hay bastantes personas que interactúan, que entran, que salen, que entran, que salen, que se mantienen, pero no, diríamos, si no hay un beneficio, por decir una palabra, si no hay un beneficio recíproco entre el usuario y las personas, favorable, que ayude al medio, o sea, al canal de televisión, a la radio, al medio escrito, a la prensa, si no hay, digamos, un beneficio recíproco entre ambos, pues de nada nos sirve tener miles y miles de seguidores, a mi parecer, ¿no? Y a mi parecer, padre, hay dos aspectos que yo quisiera destacar. Uno, ¿para qué quiere 100,000 seguidores y después no lo puede atender? Eso es un aspecto importante. Y dije, no tengo 100,000 seguidores y no le contesto a nadie ni miro a nadie. El otro aspecto importante también de eso es que yo recuerdo ver un video que me llamó la atención. Era un aspecto totalmente diferente. Era un hombre científico, hablaba de la astronomía, me llamaba la atención eso, ¿no? Él hablaba de la astronomía y tenía mucho, llegó a tener 1 millón de seguidores. ¿Y sabe por qué dejó de transmitir? Dejó de transmitir porque dice que él se cansó de que llegó a ser esclavo de complacer a la gente, porque ya no producía lo que él quería, sino para ver qué hago para que los números continúen. Entonces se convirtió en una esclavitud. Entonces uno deja de ser auténtico. Así que hay que tener cuidado con ese aspecto. Y la evangelización, en el caso que estamos hablando, nunca fue de números. Siempre nos decía, oye, si tú logras que un hermano venga a Cristo, oye, dice el Señor que hay más alegría en el cielo. Entonces tengamos ese aspecto importante. El otro aspecto que quería yo hablar, padre, era de los peligros. Usted sabe de que hoy día con esto hay gente que sigue, como es el término que se usa hoy día, a cualquier persona, y sobre todo si es espectacular. Por ejemplo, yo no sigo esto, pero veo algunos otros canales que mencionan de esto, de que hay nuevos profetas, de que hablan de que ya va a venir este cataclismo, que compren lata, que escóndanse. Hay otros que hablan de que Benito XVI no murió nada, que lo escondieron. Todo se dice de tantas cosas. Otros están diciendo que el Papa Francisco estaba esperando que Benito renunciara para él renunciar también. O sea, y eso es lo de menos, porque eso son habladurías, pero hay cosas de la doctrina aún más graves. ¿Qué recomendación nos da usted con respecto, ya no del plano de comunicar, sino también de ser consumidor de eso que se da en el ambiente de Internet? Sí, uno tiene que ser muy cuidadoso a la hora de publicar, sobre todo, porque ahí se llama lo que se llama, uno va dejando la huella digital. La huella digital no solamente es que me ponen una pintura en el dedo y la pongo ahí, sino que también uno deja una huella donde va pasando todo lo que uno publica. Por eso a veces también el cuidado del uso adecuado, sobre todo también usando, bueno, el término del WhatsApp también, ¿no? Que a veces cada vez se va actualizando otras cosas, ya puede hacer más cosas. Antes no se podía ver los dos de visto, por ejemplo, de azulito, antes no había, y no se podía tampoco eliminar nada, y ahora se puede eliminar, pero hay aplicaciones que van para que uno rescate lo que uno ha eliminado. Usted elimine lo que quiera, que eso ya nunca se puede eliminar. De repente no lo puedo visualizar, pero no significa que no esté ahí abajo en la línea, en la internet o en el mundo ese, la Big Data que llama uno, que eso está por allá, hay tantas cosas que hay, y hay gente que se encarga de sacar cosas que supuestamente uno ha eliminado, pero no se eliminan. Y también uno tiene la evidencia, pues uno tiene que verificar la fuente siempre, ¿no? Cuando usted escucha una noticia, a veces son gente que mandan cadena.
una cadena de una noticia, un enlace, una cosa, ve que esto está pasando y la gente a veces todavía cree mucho en estos medios que ya ahora, incluso los medios formales, digamos los medios, la radio, la televisión, en fin, el periódico, las redes son las que ponen la agenda, ya no son los medios de comunicación, ya no es la televisión, ya no es la radio, ya no es el periódico quien pone la agenda. Antes todo el mundo peleaba por la primicia o por la exclusiva. Y cuando un periodista llegaba al medio con yo tengo la primera la traigo yo. Ya no, ya eso uno es matarse por buscar eso. Pues. Porque alguien por ahí con un teléfono iba en el momento preciso, en el lugar preciso, algo pasó, clac, 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 lo subió, pum, lo subió ya. Entonces uno va viendo todo eso y entonces a veces uno tiene que verificar las fuentes. No creerse todo lo que y ver quién publica, quiénes sigue, quiénes comentan, quién son esas personas, porque hay profetas de calamidades, ¿no? Sí. Hay profetas de calamidades en las redes que confunden, que siembran la cizaña, la división y van fragmentando a la gente y van poniendo unos contra otros. Entonces estos canales de comunicación también son herramientas que usándolas bien son de mucho beneficio, pero si uno las utiliza de forma inadecuada, entonces ya eso pues, podemos mal informar a otros. Yo sí la sugerencia que hago siempre es que uno verifique la fuente, que no se crea que si a usted le mandan una noticia, hay gente que dice reenviada muchas veces, entonces a veces hay que echar para atrás, no, que no era así, que era la cosa, entonces medios incluso, porque hace un tiempo también con Papa Benedicto varias veces lo mataron, pues, o sea, hay una persona que se encarga de publicar noticias que digamos, son serias en el sentido que es un personaje serio que algo le pasó, pero entonces él gana protagonismo con esa noticia falsa y todo el mundo empieza, y por ahí la vez pasada que mataron a Papa Benedicto en ese sentido, pues que ya falleció Papa Benedicto, mucha gente yo veía en sus perfiles, en sus estados, que estuvieron con él, una visita que tuvieron con él, una foto con él, dice, Papa, que descanse en paz, y el hombre estaba más vivo que nosotros. Entonces, verificar siempre las fuentes. Y también no publicar, porque la única cosa que nadie va a encontrar es lo que no se publica. Mire, padre, yo tengo una anécdota con respecto a eso. Recuerdo que hace unos años, cuando el Papa Benedicto estaba ejerciendo como Papa, él hizo en una catequesis y habló de que el infierno no era un lugar. Eso fue lo que él dijo. Y bueno, hoy no vamos a explicar ese tema, pero bueno, él dijo que el infierno, pero no significa que no existe. Y lo que él dijo que no era un lugar físico. Y los periódicos recogieron en las redes, dice, el Papa dijo que el infierno no existe. Fueron una interpretación se publicó y eso fue lo que la gente transmitió. No hay visa para llegar allá al infierno, es un lugar geográfico, no es un estado, no es un lugar físico que usted pueda coger un avión e irse para allá, ¿no? Es como la gente malinterpreta eso. También uno tiene que tener, cuando uno dice algo, también tiene que tener como seguridad de lo que uno va a decir o va a hacer, ¿no? Y ver también qué redes públicas, porque hay muchas agencias, entre comillas, católicas, que son ante la iglesia, ante el Papa. Incluso en los movimientos de la iglesia hay mucha gente que es antipapa. El Papa Francisco no existe para ellos, pero son gente que supuestamente son de mucha fe, están comprometidos en la iglesia, pero no están en comunión plena con la iglesia porque no están en comunión con la jerarquía, con el Papa, o no están en comunión con el credo, o con los sacramentos, o con la doctrina. Entonces, hay que también ahí como cuando ya la señora que está colando el cuela, a veces cada uno tiene que ir filtrando, colando, tiene que ir verificando siempre quién está ahí. Uno descubrir los grupos en las parroquias, porque a veces la gente va sembrando eso, la división. Hay tanta confusión entre católicos que Panamá pronto va a ser tierra de misión. Porque yo digo, hay mucha gente ni sacramentalizada, menos evangelizada. Padre, yo le comentaba, creo que fuera de cámara en otro momento, de que en una parroquia aquí de la capital, para que veamos, distinguidos hermanos, lo urgente. Estamos hablando de una parroquia que está aquí en la capital y una persona que se encarga de la catequesis me contaban de que habían parejas que venían a traer a sus hijos a bautizar y ellos dos no estaban bautizados. Entonces uno pensaría que eso pasó en la montaña allá, como decía el padre, allá en la área comarcal, que eso se puede dar. No, aquí hoy día en la ciudad de Panamá se está dando personas que llegan al adulto, forman una familia, tienen hijos y ellos no están bautizados. Entonces,
Sí hay una necesidad de misión, como el padre está diagnosticando, hay una necesidad de misión importante. No podemos nosotros dejarnos envolver ni por ni un pesimismo ni un falso triunfalismo. Realmente tenemos que vivir la realidad en la que nos encontramos. Por eso quisimos invitar al padre y hablar un poco de la misión y también de los canales y los medios de comunicación que debemos utilizar todos, y no deja de ser importante también esa comunicación persona a persona. Yo recuerdo hace años cuando yo fui a un evento que en ese evento decían que uno tenía que hacer amigos primero, ¿no? Porque cuando uno es amigo, y no por interés, sino sincero, para poder entonces tener la autoridad moral de poder conversar de estos temas con profundidad, ¿no? Entonces, esto también puede ser un apostolado, ¿no? No se trata solamente de los medios, sino que hay que tener esa inquietud que siento yo, es mi opinión. Hemos perdido los católicos, porque a veces creemos que el sacerdote es el único responsable. Él es el que tiene que ver qué hace, cómo hace que... Pero nosotros vamos a misa, calentamos banca y nos vamos. Y no pensamos de nuestra responsabilidad como laicos, de que en la esquina que nos toca estar, ver a quién podemos llevarle a Cristo. Padre, su diagnóstico sobre la realidad evangelizadora hoy en día. Bueno, yo siento que la gente le huye sobre todo a la formación, a la catequesis, que es tan necesaria para conocer la fe. No podemos amar o defender lo que no conocemos. Si alguien me habla de alguien, yo digo, yo no sé quién es. Si alguien me llega a mi casa hablándome mal de la fe y yo no conozco, no tengo los fundamentos básicos para defender, entonces yo sí siento que la gente le huye mucho a la catequesis, a la formación, a la preparación permanente. Entonces yo creo como urgente eso, que la persona, bueno, FTV, Canal 5, pues, y también Radio María, Radio Hogar, el Panorama Católico, las otras emisoras en nuestras diócesis, Radio Veragua, Voz Sin Fronteras, Inmaculada FM, entre tantas otras digitales también, estamos haciendo un esfuerzo pues para eso, ¿no? Pero le llegamos a un público, pero cada uno de los oyentes, ya sea o televidentes, pueden convertirse en agentes multiplicadores de esos conocimientos. Hay gente que hay gente que no le pone cuidado, no escucha bien ¿no? la palabra, pues está cocinando, está fregando, está barriendo. Cuando termina el programa, qué bonito habló, qué hermosa la catequesis, qué dijo, bueno, no me acuerdo ya, pero pues, las cosas, entonces, ¿cómo vamos a replicar a otros, a los hijos, a la familia, a los colegas, a los compañeros, a la gente en la calle? No sé si es necesario. Los jóvenes hacen misión también. Hace poco culminó la misión País Panamá. Los jóvenes de la arquidiócesis, los seminaristas están en misión, están misionando por el área de Chimán, del área del archipiélago de las Perlas. Están por allá los seminaristas, todos estos días van a estar por allá los formadores. Entonces, aprovechar esa oportunidad para leer, el que no sabe. Si padre, lo que pasa es que yo no sé leer, dígale al nieto que le lea la Biblia, a la muchacha, o si ya no tiene Biblia, bueno, ahora en el celular, en vez de ponerse a chatear por ahí, a buscar cosas que no son, hay mucha catequesis en línea, hay mucha, pero siempre y cuando sean lugares, páginas aprobadas por la Iglesia o fue la misma fuente del Vaticano, hay tantos recursos que hay para poder formarse, nutrirse y no quedarse con eso, sino darlo a conocer. Que no quede acá en la cabeza, porque yo puedo saber muchas cosas, pero que eso no nos llega al corazón, no nos convierte o no hacemos posible ese milagro de la misión en todo lugar. Que Panamá, bueno, sea una tierra de evangelización donde Cristo sea amado, conocido y servido y bueno, todo seguido. Padre, mire, yo te puedo contar una anécdota porque yo por mi edad, ya como viejo, ya dicen, oye, pero la realidad de la edad la gente la pone, ¿no? Uno dice que viejo a los 50, unos 60, 70, uno a los 100, pero bueno, porque eso va a ser otro programa, infravaloramos la edad. Cuando alguien dice viejo como que un insulto, yo lo veo como un orgullo, una cosa en la que uno debe dar gracias a Dios por ese don. Pero bueno, el punto no es ese, el punto es que yo viví la transición. Yo recuerdo que cuando nosotros por televisión, y era un pedacito, que el Papa había dicho tal cosa, era el medio y después teníamos que esperar no sé cuánto tiempo, que si teníamos acceso a observatorio romano
o si teníamos acceso a algún libro que entonces teníamos. Ahora hoy día la gente casi de inmediato tiene acceso a lo que el Papa, la catequesis del Papa, lo que el Papa enseñó en el Ángelus. A ver cuánta gente que tiene acceso, de cualquiera que tenga un celular, a eso sin ningún problema, y para ver si lo apreciamos, ¿no? Porque usar las fuentes, y qué más que la catequesis del mismo Santo Padre, de un obispo, de una persona que uno pueda tener la confianza de que está enseñando lo que es la fe. Padre. Sí, no todo el sacerdote que tiene un canal o tiene una cuenta está diciendo la verdad. Así como también tiene que ser, la gente todavía cree mucho en los sacerdotes y cree y le cree, no solamente si creen, sino también le cree al sacerdote. Y a veces yo he escuchado a mucha gente que me dice, padre, estás escuchando a este padre, pero yo soy un hombre que humildemente decía, yo he estudiado la doctrina, la palabra, y eso que está diciendo el padre no es doctrina de la iglesia. Entonces, eso lo puede decir alguien que se ha formado, que ha estudiado, que ha reflexionado, que tiene una formación bastante fuerte, pero quien no tiene esa formación va a ser presa fácil de cualquier, decía San Pablo, viento, doctrina extraña o advenediza que viene. Ahora hace mucha brisa, en estos días está haciendo mucha brisa. Cualquiera ahí lo lleva a la brisa como hilo al viento, como hoja llevada, no sé, hay mucha gente que se cree todo. Entonces, eso crea división. Entonces, no, que tal padre, tal lugar dijo que hay que poner las manos así, que tiene que ser así, que no hay que hacer así, que no hay que hacer así. Entonces, siempre creamos confusión. Pero también como sacerdotes se nos va a pedir cuenta, porque dice la palabra, quien al más se le ha dado, más se le va a exigir. Porque a veces enseñamos cosas que no son. Padre, ¿nos puede regalar su conclusión de todo lo que hemos hablado acerca de transmitir la fe y demás para terminar el programa? Bueno, primeramente agradecerle por la invitación y también a FETV por este espacio, por esta oportunidad. Y quien tenga inquietud vocacional, pues no tenga miedo de decirle sí a Dios. Cada uno no mire la experiencia de aquel padre, de aquel matrimonio, de aquella experiencia. Dios forma a cada uno y llama en concreto a cada persona. Y si usted tiene una cuenta por allí de cualquier red social, utilícela para bien. Es decir, no publique algo que después tenga que arrepentirse, porque la huella suya queda ahí. Y conviértase en un misionero de la palabra. Con usted, gracias a Dios, usted puede hablar o comunicarse con señas, como sea, llevar la palabra a Dios, pero sobre todo llevarla con nuestra propia vida, que al final es lo que más vale. El testimonio de nuestra vida, con la sencillez, con la humildad, sabiendo que todos somos pecadores, que no hay por qué juzgar a nadie, todos tenemos la posibilidad de encontrarnos con Cristo y usted puede ser ese instrumento para que Cristo sea conocido, sea amado, servido y sea seguido. Así que Dios le bendiga y haga buen uso de los medios de comunicación y también a todos los medios de comunicación de la Iglesia Católica, apóyelo orando, sintonizándolo, viéndolo, donando, para que la palabra de Dios llegue a través de estos canales. Muy bien, hermanos, ha sido un verdadero privilegio estar aquí nuevamente en este programa. Solo una última conclusión. Recuerde, cuando los apóstoles rezaron contentos, dice que los demonios se expulsaban solo con ellos mencionar el nombre del Señor. Él les dijo, no se alegren por eso, alégrense más bien porque sus nombres estén en el libro de la vida. Esa es la red social que tenemos que estar pendiente, que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Ha sido un privilegio estar con ustedes aquí en este programa y no queda más que decirle que el Señor los bendiga a todos. Y nos vemos pronto.